Pues nada, ahora sí, sí estamos un poco con retraso, pero aquí estamos. Para mí es un tremendísimo placer inaugurar el tercer campus de verano internacional 2020 en nombre de la Fundación Academia de Terapias y Medicinas Complementarias. Este evento lo hacemos hace 3 años ya, en una apuesta firme por promover el intercambio profesional, la divulgación y el conocimiento sobre las medicinas complementarias, la medicina integrativa, la salud, la estética y el bienestar. Este año es la primera vez que lo hacemos online, dada la coyuntura, justamente tras la pandemia que nos está todavía tocando, asimilar y gestionar, pues hemos decidido dedicarlo especialmente al cambio de paradigma y cómo la salud ahora se erige en epicentro fundamental en nuestra sociedad y en el desarrollo. Con lo cual, inauguramos este campus de verano. Tengo el tremendísimo placer de que contemos en el programa con ponentes, profesionales, formadores de altísimo calado. Vamos a tener en el campus de verano dos momentos, lo que hemos decidido llamar el campus informativo, que se inaugura hoy y se celebra hasta el día 4 de julio, y la semana próxima tendremos las actividades formativas propias de estas jornadas, con talleres, cursos monográficos y mentorizaciones grupales que esperemos que sean de buen provecho para todos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado y ponente, el doctor Eduardo Isignares Carrione, que nos acompaña desde Colombia. Voy a hacer un esfuerzo por tratar de sintetizar su dilatada y consolidada trayectoria, que es bastante amplia, no me lo ha puesto realmente nada fácil. Y el doctor Isignares nos acompaña con una conferencia muy interesante que enseguida pues haré mención. Es médico cirujano, especialista en medicina homeopática, en medicina integrativa, estudios de especialización en patología del Hospital Militar Central. Tiene también estudios en salud ocupacional en la Universidad Javeriana, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, muy importante, es investigador, docente y fundador de la Fundación Génesis para la investigación y docencia de posgrado en medicina, odontología y veterinaria, bioenergéticas y psicología transpersonal. Tiene usted un diplomado en medicina estética, es presidente del Colegio Colombiano de Profesionales de Medicina Alternativa y Complementaria, cargo que ejerció de 2008 a 2016, y además presidente del Colegio Nacional de Cirugía Estética de 2008 a 2016 igualmente. En fin, es un experimentado profesional que estamos realmente muy contentos que nos acompañe en el día de hoy, en esta jornada. El doctor Isignares va a compartir con nosotros una conferencia magistral con el título de terapias integrativas, justamente un tema en el que es experto y tiene una gran experiencia, terapias integrativas, medicina odontológica y enneagrama. Ya me estoy anotando parte de preguntas porque me ha resultado muy curiosa y muy interesante su conferencia. Doctor, le doy la más cordial bienvenida y tiene usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Joha. Gracias a la doctora Ángela Candaria Marcilli por la invitación. Es un honor compartir con ustedes, es un honor compartir la mesa con estos invitados de tan alto nivel. Espero estar al nivel de ellos. Y muchísimas gracias a la Fundación Academia de Terapias y Medicinas Complementarias por esta invitación para compartir experiencias sabidas en los últimos casi 40 años de trabajo en estos temas. Vamos a trabajar hoy una temática que es bastante interesante porque implica un trabajo de muchos años de integración que se llama Terapias Integrativas, Medicina Ontológica y Enneagrama. Básicamente, la idea es que este campus de verano 2020, ante la presencia del COVID, tenga un perfil de nuevos paradigmas. Lo que vamos a presentar entonces hoy es la posibilidad de un nuevo paradigma, ojalá sin paradigmas, en la nueva realidad de la humanidad en lo que viene. Es el momento de hacer las integraciones propicias para el crecimiento personal y profesional de todos. Básicamente vamos a hacer la integración de terapias integrativas o terapias alternativas y complementarias del pasado, el enneagrama y la odontología. Las terapias integrativas
y el eneagrama, vamos a integrarlos a través de la odontología como concepto nuevo, que es un concepto que está tomando mucha fuerza, sobre todo inicialmente en América. Historia. En la historia hemos intentado dar nombres para precisar lo que trabajamos en diferentes áreas de la ciencia, en particular de la medicina. Y en el territorio de lo, entre comillas, integrativo, hemos trabajado nombres como lo alternativa, complementaria, biológica, bioenergética, integrativa. Ha migrado, ha tenido una cantidad de nombres en el pasado. Hoy, en este momento del siglo XXI, estamos ya hablando de integración de todas las formas de medicina. Estamos hablando de medicinas integrativas o de medicina integrativa como una unidad. De mi historia parte de cuando saliendo ya de hacer estudios de patología, es decir, la cabeza muy ortodoxa. Como investigador, mi perfil siempre ha sido la investigación y desarrollo, con trabajos intensos en ese sentido desde muy joven, muy joven, con premios nacionales y demás. Me encontré con un personaje que se llamaba Germán Duque Mejía. Germán Duque Mejía era un médico cirujano colombiano que estudió gran parte de su vida y su historia en Alemania y sus especialidades también en Alemania. Y él, a pesar de ser un médico completamente ortodoxo, le dio un día, por una experiencia muy particular que tuvo de un paciente al que acompañó, un hombre muy rico en Colombia, acompañó un itinerario para solucionar un problema que tenía muy serio, que no dejaba vivir a este hombre multimillonario. Y en Alemania, de retorno llevando a este paciente a uno de sus médicos, de sus profesores, sin solución tampoco, se encontró con uno de sus compañeros de amigos médicos, le dijo, mire, vayan a un personaje que se llama Peter Dosch, que es la persona que ustedes ven al lado. Aquí vemos el que tiene los lentes es Germán Duque y el que tiene la barba es el doctor Dosch. Vaya donde ese doctor que de pronto le puede ayudar con este paciente. Él fue donde ese paciente, donde el doctor Dosch, y aparte de un interrogatorio muy prolijo, el doctor Dosch lo que hizo fue acostar al paciente, ponerlo en posición ginecológica y ponerle una aguja de terapia neural en la próstata. Inmediatamente puesta la aguja y la inyección, el paciente se levantó sin dolor, un dolor que era inaguantable, no podía aguantar el dolor durante años. Inmediatamente fue en segundos que el hombre se levantó sin dolor de cabeza. A partir de ese momento, el doctor Duque dijo, yo me quedo aquí estudiando. El profesor Dosch le dijo, no, usted no puede porque aquí hay médicos que están pidiendo, yo vengo de Colombia y aquí me quedo. Y se quedó como un año trabajando con Dosch. Así era Germán Duque Mejía de su temperamento. Entonces, lo que pasó a partir de ahí fue que comenzó a importar a los grandes exponentes en su momento de la medicina, sobre todo alemana, Dosch, Foll, Requebec, los de la ozonoterapia, etc. Y finalmente lo que se hizo fue, al final, poner a hablar entre sí. A ellos vivían a 80 kilómetros de diferencia, 50 kilómetros en el mismo pueblo y no se conocían siquiera. Sabían que existían el uno del otro, pero no habían nunca intercambiado. Como buenos alemanes, cabeza y cuadrados, pues sabían muchísimo de cada tema en particular, pero no los integraban. El doctor Duque empezó a hacer la integración, es decir, puso a hablar entre sí, no solamente a ellos, sino a hablar entre sí las diferentes disciplinas, terapia neural, con homeopatía, con la llamada en ese momento motoxicología, etc. Y ahí fue cuando empezó un proceso de integración de formas de medicinas como un todo. Entonces, comenzamos a estudiar terapias diferentes, diversas, una detrás de otra. Estudiamos terapia neural, estudiamos acupuntura, medicina china, estudiamos sintergética, vimos elementos de Ayurveda, de ontología neurofocal, vimos Flores de Bach, trabajamos también el tema de biofotones, hicimos los trabajos de meditación, yoga, cuerpo-mente. Es decir, de todo vimos un poco en casi 4 años de formación, pero sabíamos que teníamos que lograr algo que era cómo integrábamos todo de forma consistente y coherente. Si yo comienzo a poner esto como una especie de cobija, de manta, y estos son los pedazos de la manta, y comienzo a surcirlos y a unirlos, siguen siendo una colcha de retazos.
Es decir, no teníamos antes una manera de cómo integrar consistente y coherentemente mediante un posible modelo, así fuera hipotético, todas las formas de medicina como una sola. Es decir, una integración verdadera conceptual, no simplemente una reunión de terapias que se juntan unas con otras para utilizar la que se considera adecuada en cierto momento o la que más se estudie en un momento determinado. Allí, el estudio de las terapias integrativas tomó un nuevo horizonte. En ese horizonte comenzó la integración de lo que se llama hoy la holontología. La holontología básicamente lo que pretende es hacer esa integración. Porque una de las preguntas que todos nos hacemos cuando hacemos estas medicinas es, bueno, al comienzo, ¿no? ¿Esto es placebo? ¿Esto es espiritual realmente? ¿Hay contenido científico real en las medicinas que estamos haciendo, en las terapias que estamos haciendo? Si lo hay, bueno, ¿con base en qué leyes se gobiernan o están cobijadas? Esa respuesta de muchas otras preguntas que tenemos que hacemos al principio de estos procesos, hay que responderlas. Lo que sí es claro es que implica un nuevo concepto de ciencia. No es el concepto de ciencia habitual. Es un concepto de ciencia nuevo, diferente. Se podría decir que es casi que un nuevo paradigma, el paradigma de la integración, el camino del medio, el camino del Tao. Realmente implica un nuevo concepto, una comprensión nueva de las estructuras biológicas, psicológicas y de todas las formas de energía que nos componen, no solamente en los seres humanos, sino en la naturaleza también. Entonces, en ese proceso de construcción es donde la holontología juega un papel importante. Porque si ustedes ven, el conocimiento o la información está en todo el mundo. Todos los países y todas las culturas tienen algo que aportar al conocimiento humano. Y abrevando de ese conocimiento humano general es que empezamos a hacer la integración y en esa integración pues tomamos como sede Colombia y en Colombia se fue concentrando en forma transitoria hace unos 30 a 20 años. Esa información se intentó hacer un proceso de integración conceptual en una unidad, que ya les voy a explicar cómo es esa unidad, y eso es lo que resulta hoy a través del proceso de desarrollo. Por eso en América, en la parte de Colombia, hemos tenido un grupo importantísimo de colegas que han ido desarrollando aspectos particulares de estos modelos de integración o la integración como un todo. Es una expansión que se está haciendo desde hace unos 10, 12 años y que está creciendo mucho en el mundo. Básicamente la evolución ha sido dentro de los líderes de Colombia, hay muchos líderes en el mundo, de los cuales hemos abrevado y tomado e integrado dentro de los modelos odontológicos, pero referido al modelo esencialmente americano y referido a Sudamérica y Colombia en particular, ha habido una etapa donde participan o participamos un grupo importante de colegas, como el doctor Carvajal, el doctor Roa, el doctor Ovirnes, Santiago Rojas, el doctor Augusto Oliva Samper, que era cardiólogo y fue jefe de la unidad de cuidados intensivos en París. Es decir, ha sido una serie de unión de conceptos que han permitido la construcción para llegar a un concepto muy claro. Medicina, solo hay una. No hay dos medicinas. No hay medicina convencional hoy, no hay medicinas alternativas y complementarias. Hay una sola medicina. ¿Cómo explicarlo? El modelo explicativo de la integración de todas esas terapias o formas diferentes es la odontología. Entonces, ¿qué es la odontología? Esencialmente, es un modelo explicativo posible. Hay un modelo que tiene filosofía, que tiene epistemología y que tiene praxeología. Es decir, tiene los tres componentes de origen filosófico hasta la práctica, con técnicas, medicaciones, etcétera, etcétera. Y todas son integraciones de los que ya conocemos. Y tenemos, a partir de ahí, un modelo terapéutico. Es decir, a partir de ahí, todas las terapias se pueden comprender y se pueden ir utilizando de acuerdo al modelo que lo integra, con base en una guía. Entonces, para ser directos en la práctica, medicina solamente hay una, la que el paciente necesita.
La odontología es un modelo explicativo que integra todas las formas de medicina como una sola e integra modelos terapéuticos diversos, con coherencia y con posibilidades comprensibles desde la ciencia moderna. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo para que un médico que nace del territorio, entre comillas, convencional, simple, que no ha conocido estas medicinas, al hablar de ellas, él las pueda entender y pueda comenzar a decir, bueno, esto es una posibilidad interesante porque tienen un grado de coherencia. Entonces, no olvidemos en la práctica que el paciente necesita una sola medicina. ¿Cuál es el ejemplo fundamental para que ustedes entiendan el trabajo, cómo se hizo? La Tierra tiene dos hemisferios, el oriental y el occidental. El cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Nosotros decimos que las medicinas de Oriente son de cerebro derecho y las medicinas de Occidente son de cerebro izquierdo. Como corresponde, las medicinas de Oriente, de cerebro derecho, son más sensibles, más analógicas, más contactado con la conciencia, más contactado con los sentimientos, con lo esencial, con la conciencia, etc. Y las medicinas de Occidente, sin dejar pues, totalmente de lado lo anterior, se concentran más en el conocimiento puro, en la ciencia pura, en las moléculas, que da un aporte importantísimo a la comprensión de los sucesos. Si le pregunto a un médico oriental si lo que hace funciona, un médico chino o médico indio, de la India, dirá, sí, funciona y curo pacientes con ella. Si le preguntamos a un médico americano si la medicina funciona y cura pacientes con lo que hace, te dirá, sí, curo pacientes con lo que hago y funciona. Es decir, el médico de hemisferio oriental tiene la razón y el médico de hemisferio occidental tiene la razón. Es decir, ambos tienen la razón. Y así como el cerebro funciona como un puente integrador, el trabajo de la odontología es tender ese puente que integre las dos verdades que existen separadas hasta ahora en el mundo sin una comprensión adecuada. Entonces, desde sus perspectivas, ambos tienen la razón. Así que, con base en esa realidad, que es una realidad clarísima, es que cuando comenzamos a tomar las diferentes terapias diversas en el mundo, incluida la convencional, China tradicional, homeopatía, terapia neural, ayurveda, fitoterapia y cualquier otra cantidad de terapias, las oxidativas como son oxígeno, peróxido, magneto, sanación, oración, como quieran llamarle, al comenzar a incluirlas, necesitamos construir algo que permitiera esa unión. Por lo tanto, el modelo odontológico es un modelo inclusivo, no excluye ninguna terapia o modelo de pensamiento de entrada. Lo que se busca es una integración consistente y coherente. Siempre decimos a nuestros alumnos, cualquier terapia que sea nueva, que no conozcamos, busque dónde está el hueco por donde entra en el modelo odontológico. Tiene que entrar porque el modelo está diseñado para esa opción, para intentar explicarlo. Entonces, la odontología explica el concepto de medicina integrada, integrativa o holística, donde se unen lo que antes llamábamos convencional y antes llamábamos alternativas o complementarias. Hoy ya no hablamos, ya hacemos las diferencias. Hay una inquietud que nos nació muy clara con base en la experiencia que teníamos, y es que cuando comenzamos a estudiar una terapia o una medicina, homeopatía, y de pronto estudiábamos medicina china tradicional y las uníamos, de pronto vimos que con frecuencia funcionaba mejor en los pacientes. Interesante. Cuando comenzamos a unir homeopatía con acupuntura y con terapia neural y juntábamos los métodos, funcionaba mejor. Incluso en las estadísticas que se hacían de auditorías en centros médicos y demás. Entonces dijimos, parece haber sinergia. Parece haber sinergia entre las terapias y que la integración funciona más que simplemente una, de forma general, obviamente. Entonces, comenzamos a intentar entender la explicación de por qué existe esa sinergia. Y esa sinergia y su explicación no la encontramos ni en Oriente ni en Occidente. No existía ese puente de comprensión y unión, y ese puente fue el que cerramos y anclamos con la explicación odontológica. Entonces, para explicar esa
holontología, nos servimos de un modelo explicativo, ontológico, coherente, lógico, posible, integrador, holístico, en donde la ciencia antigua y la nueva interactúan en danza dinámica, simbiótica y comunidad indisoluble. Aquí hay criterios muy claros. Uno, dinamismo, y en segundo lugar, indisolubilidad. ¿De qué es la ontología? Es básicamente la unión de tres palabras. Holos, holón, ontos y logos. Entonces, la ontología es, por definición, una integración entre lo holístico, la totalidad, la razón de ser que es el ontos, y luego es el estudio de esa totalidad y unidad de la totalidad de esa unidad. Entonces, por definición, la holontología es el estudio de la totalidad del ser visto como una unidad. Y el concepto, que es filosófico, aplicado a la medicina en particular, es el estudio de todas las formas de medicinas integradas como una sola. Eso es lo que pretende hacer la holontología. Entonces, partiendo de esas tres componentes de la definición, vamos a intentar entender qué es la holontología. Básicamente lo que se estudia es la estructura, es decir, quién eres tú, cómo estás compuesto. Se entiende la unidad del ser humano para comprender la unidad terapéutica. Y de manera muy simplista, podemos definir que la estructura tuya tiene dos componentes grandes, el molecular y el no molecular. El molecular es el que vemos incluso con nuestros ojos o ayudados por los microscopios, y el no molecular es el que no vemos, ni siquiera con microscopía. Entonces, tenemos que intentar entender lo molecular, lo conocemos muchísimo porque es la base de nuestra medicina convencional, pero lo no molecular que no vemos hay que comenzar a intentar darle modelos explicativos para poder integrarlos con lo que sí vemos, porque hay una conexión absoluta y directa, evidentemente. Entonces, así como el ojo ve de 64 posibilidades, solamente unas 6 o 8, de acuerdo a los autores, y hay 50 y pico franjas que no vemos, nosotros en la estructura vemos lo molecular, también una franja de 6 o 8, y la no molecular corresponde a mucho más, al 50 y pico que no vemos. Es decir, es más nuestra estructura no molecular que la molecular. Entonces, la molecular es fácil de entender. Si ustedes miran los átomos y lo van construyendo, vamos haciendo un proceso de átomos a moléculas, moléculas a organelas, y vamos construyendo poco a poco la complejidad desde esa pequeñez. Llegamos a los órganos, llegamos a los aparatos, llegamos a los sistemas, que se integran órganos diferentes, y eso es lo que nosotros vemos como una unidad. ¿De acuerdo? Esa es la unidad que vemos de la parte molecular. Pero esta unidad, desde el átomo, tiene un previo que no vemos. Y ese previo, en forma general, tiene una idea o propósito. Todo este hecho, como veremos cuando apliquemos el enneagrama a este modelo, ahorita rápidamente, hay un propósito fundamental en todo lo observado y todo lo creado. Veamos por qué consideramos que es creado o diseñado o designado. Entonces partimos de una informogénesis, conciencia, idea o propósito, y a partir de ahí vamos construyendo como planos. Es como si yo tuviera la idea de volar en un avión, pero entre la idea de volar y tener el avión construido hay todo un proceso. Desde los planos virtuales, hasta los modelos tridimensionales, hasta las partes que se comienzan a hacer para ensamblar, hasta el ensamblaje final. El ensamblaje final es la molécula. Las partes son también moleculares, pero lo que tiene que ver con la idea, lo que tiene que ver con los planos virtuales, bidimensionales, e incluso con los modelos, son esencialmente no moleculares. Y es lo esencial de cada estructura que vemos. Entonces tenemos planos virtuales, tenemos lo que podríamos llamar protofisiología, que es ya preatómico, son desde los gluones hasta los átomos, y la parte atómica en su interior, ahí tenemos, en esas franjas de procesos, tenemos las 50 y pico que no vemos.
ahí tenemos el universo entero, entre comillas, hasta llegar a nosotros. Tenemos mucho más que no vemos ahí. Y a partir de los átomos, volvemos a arrancar en la unidad que sí vemos. Entonces, vamos a concentrarnos en ver cuáles son las características simples de esa unidad. Hay unas, digamos, características sine qua non que tiene la unidad. Primero, tiene coherencia, explicada por la física cuántica. Tiene una organización, que es explicada por la cibernética. Y tiene una dinámica, que es explicada por la sistémica unión con la cibernética. Es decir, estos elementos son fundamentales para poder entender la unidad que somos. Y tenemos que estudiarlo. Por eso nosotros estudiamos física cuántica, estudiamos cibernética, estudiamos todo lo que es física y biomagnetismo, etcétera, etcétera, para poder entender esta unidad. Ahora bien, ¿cuáles son las características fundamentales de esa unidad? Si ustedes toman como estudiantes de diversas terapias o practicantes de diversas terapias y toman una mosca, vamos a tomar como ejemplo la mosca como unidad. Entonces, si tomamos la mosca como unidad, ustedes toman las patas de una mosca, que es la homeopatía, y toman el cuerpo o tórax, que es la convencional, y toman la medicina china tradicional, que es otra pata, y cogen la ayurveda, que es un ala, cualquiera de ellos, y la estudian por separado, la separan y la estudian por separado, obviamente van a conocer mucho el detalle de esa parte que compone el todo. Pero cuando yo tomo las partes ahora, después de estudiadas, y las junto, como junto las terapias integrativas, en la colcha que hablábamos de retazo, cuando yo junto las partes de la mosca no es las partes unidas. La mosca es mucho más que las partes. Es decir, aquí hay una unidad viva que no resulta de pegar las partes. Hay algo que le da sentido y vida a la mosca. Ese algo que le da sentido y vida a la mosca como unidad es lo mismo que le da sentido y vida a la medicina integrativa como unidad. Tenemos la responsabilidad como científicos de ir migrando hacia el concepto de la integración para poder explicar las cosas que estamos haciendo de una manera integrada, no atomizada. Podemos explicarla en forma atomizada y eso es válido, pero desde el punto de vista de la función o rol que tenemos ciertos investigadores es la unión y la explicación de esa unidad como tal. En ese contexto, entonces, ¿cómo es la estructura de esa unidad? Esto es un ejemplo pedagógico, colocado en colores, de rojo hasta el violeta, pasando por los colores que podrían ser lo mismo del arco iris, que están en la naturaleza. Y que algunos los asocian a chakras. Nosotros nunca hablamos de chakras, nosotros hablamos de centros de transformación de energía, porque tienen una connotación cuántico-electromagnética. Aquí tenemos los niveles: el molecular, electromagnético, gravitacional, emocional, mental, informacional o genético virtual, y por último el cuerpo esencial. Esta organización o complejo cibernético es la base de lo que nosotros planteamos. Ahora bien, si ustedes toman todas estas estructuras y, como recuerdan los antiguos pasos chinos, que se metían una dentro de otra y lo abrían, o como una mamushka rusa, que la mamushka tiene varias muñecas adentro, ustedes por fuera solamente ven una muñeca, el cuerpo, y por dentro ven otras muñecas. Cada muñeca representaría una forma de energía o cuerpo dentro de ellas. Y existen relaciones entre ellas que son diferentes. La que existe entre la mente y la molécula que la que existe entre la mente y la emoción. Hay una relación directa y la otra es indirecta, aunque sean una unidad indivisible. Este mismo ejemplo de la pirámide, lo puedo ver en un ejemplo que definimos como cochero, caballo y carruaje, en donde el carruaje es lo puramente físico, es el que lleva, no tiene vida propia. El motor es el caballo. El cochero es el que guía con inteligencia y con conciencia y conocimiento del terreno a esa estructura, y todo eso está hecho para que el pasajero vaya en ese vehículo. El vehículo lleva un pasajero y ese pasajero es lo más importante de nosotros, que es lo esencial. Que cada una de esas partes recibe un nombre pedagógicamente. Las moléculas, el carruaje,
Lo electromagnético es el cableado que une al, como en el humano, el cableado que une al motor o centro generador de energía básico que es el caballo, al carruaje. El caballo está unido al cochero, también por otro intermediario, que son las riendas, que son ya mucho más, menos densas, que al cochero lo llamamos ego, personalidad, mente o magnetoeléctrico, antimateria, cuando hablamos ya de la cuántica y la supracuántica, etc. El cuerpo emocional está entre las riendas y el caballo. El cuerpo de improntas, de órdenes, son las órdenes que le da el pasajero al cochero. Te montas en un taxi como pasajero y le das orden al taxista, al chofer, al cochero, de la dirección que debe tomar. Ese pasajero instruye. Ese pasajero dentro de nosotros trae las instrucciones debidas para tomar rutas con destino. Ese cochero debe cumplir las órdenes de ese pasajero. Con frecuencia no se cumplen, hay muchas experiencias de vida que resultan de ese no cumplimiento de órdenes internas. De eso se hablará profundamente en otros escenarios. Después de entender la estructura y sus partes, uno se pregunta cómo se mantiene en equilibrio, cómo se mantiene en orden. La salud no es más que el orden. Entonces, hay unos subsistemas, es un concepto eminentemente de teorías sistémicas complejas y de cibernética, donde hay subsistemas de información, energéticos, de mantenimiento y reparación. ¿Cuál es la idea? Una dama, una de ustedes, se embaraza y no le da órdenes al esperma y al óvulo para que constituyan un nuevo ser. Se constituye solo. Te cortas y no le das órdenes a las moléculas. Se reconstruyen solas. Existe una especie de programas o software que hacen parte de un sistema y de sus sistemas. Entonces, esos sistemas están dados dentro de un proceso. Por eso el input es tan importante. El input son pensamientos. El input son sentimientos, emociones. El input es el alimento, el agua, el aire, el alimento, y el input es los entornos electromagnéticos y demás. Entonces, si tú estás con una depresión, si te ha dejado el marido, te ha dejado la esposa por otra, y estás en una fase depresiva, pues no te juntes con otro que tenga la misma experiencia porque van a ser ambos depresivos, ambos van a transmitir una energía que aumentará tu depresión. Tendrás que cambiar ese input, porque si no cambias el input, pues vas a reforzar tu experiencia energética, la que estás teniendo en esa vivencia, como idea fundamental. Y si comes lo que no debes, el proceso hace que el sistema intente mantener su equilibrio. Lo que nosotros llamamos enfermedad es realmente la dinámica de movimiento de esos subsistemas por intentar volver a lograr un equilibrio u orden. Por eso las terapias integrativas son ordenantes, son de órdenes, de restablecer equilibrios, restablecer la negantropía, que es fundamentalmente a lo que vamos todos los seres biológicos, todos los seres vivos. Entonces, si lo que entra es bueno, habrá salud. Si lo que entra no es sano, pues tendremos un desequilibrio que nosotros llamamos enfermedad, así de simple. ¿Cómo entendemos este proceso? Este proceso hay que entenderlo y cómo sucede. Lo podemos entender a diversos niveles, de lo material, de lo electromagnético, de lo mental, de lo emocional, se puede entender. Pero integramos muchas de las cosas que ustedes ya han ido estudiando poco a poco. La fisiopatología convencional, bioquímica, genética y genómica, medicinas bioregulatorias, la antigua motorpsicología de Quebec, medicina cuántica, física cuántica, cibernética, teoría sistémica, teorías de pensamiento complejos, sintergética, ayurveda, MTC, FOL, terreno, homeopatía. Es decir, hay una cantidad de elementos que uno comienza a integrar y comienza a explicar cómo suceden y por qué suceden estos elementos que estamos viendo. Y después de que entendemos el desorden, cómo se da, hacemos una comprensión de cómo yo como terapeuta voy a actuar para ordenar el desorden. Primero entiendo de dónde viene el desorden y luego intento, con herramientas conceptuales muy claras, actuar para volver a generar un orden en esa unidad. Entonces, las preguntas siempre son con qué lo hago, con qué métodos, con qué medicamentos, con qué terapias voy a propiciar nuevamente la salud en el paciente. Y hay unas ideas generales que son importantes tener en cuenta para cualquier terapia que yo utilice. Primero,
inducir mecanismos autocurativos. Eso es el primer paso fundamental. La autosanación, la autocuración a todos los niveles. Y el criterio general es que, como estamos compuestos por diversas formas de energía, la energía que utilice afectará directamente la forma de energía dentro de la unidad. Me explico mejor. Si yo tengo un problema molecular, generalmente voy a utilizar moléculas para actuar directamente. Me podrás decir, pero es que yo puedo con la mente mover moléculas. Digo, sí, claro que sí. Pero tiene un proceso de intermediaciones previas antes de ese logro. Porque para yo mover un frasco, necesito mi mano, que es molecular. Yo puedo tener la intención mental de moverlo, pero si no lo puedo, no tengo en la mano la materia para moverlo, no lo voy a lograr. Por más que yo quiera y lo decida, no lo voy a lograr. Necesito los intermediarios. Entonces es importante tener claridad en que necesito esos intermediarios para poder actuar. De forma tal que yo la materia la afecto con la materia, la mente con sistemas de creencias modificados, las emociones con elementos de trabajo para modificar esas emociones, lo que ponen en movimiento. De forma tal que, para explicarlo, el modelo ontológico explica cómo está la estructura o la anatomía del electromagnético. El electromagnético, si lo vemos aparte, tiene una estructura y ahí explicamos a dónde actúa cada una de las terapias que estamos utilizando. Entonces, hay un método general que da en la praxis una orientación que tiene sentido. El sentido del que hablaban de Paracelso, que hablaban Hahnemann y demás, es que la enfermedad va de afuera hacia adentro. Es decir, nosotros estamos armónicos y lo que viene de afuera es lo que nos afecta. Entonces la enfermedad viene de afuera. Y la curación va de adentro hacia afuera, orden inversa. Entonces, inicialmente vamos de lo molecular a lo no molecular en su primera etapa, entendiendo que con mucha frecuencia las enfermedades que vienen entre comillas de adentro, por ejemplo, conceptuales o conceptos aprendidos que me generan emociones negativas, vienen de ahí, vienen de conceptos aprendidos de afuera en la parte mental. Siempre ponemos un ejemplo que es un poquito hilarante y es que si aquí en nuestras sociedades occidentales ponemos dos parejas y el hombre, el esposo de una de las parejas muere y queda esta pareja y la mujer sola, si esta mujer sola, la esposa le pide a su esposo que por favor la acompañe a ella sexualmente cada 10 o 15 días cuando tenga necesidades para que la pueda acompañar porque ya no tiene esposo, ¿eso qué produciría en nuestra sociedad? Produciría seguramente infelicidad, crisis, problemas. Eso mismo, en una sociedad esquimal, produciría infelicidad que él no complazca a la señora, porque ella se lo va a pedir. Entonces, si él no lo complace, hay problemas y desequilibrio. Entonces, este sistema de creencias impacta en las emociones y ahí empieza el proceso hasta la materia. Casi todas las enfermedades vienen esencialmente de afuera. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para intervenir sobre un paciente que está en desorden? ¿Qué tipo de técnica o método voy a utilizar? Hay muchos. Homeopatía, acupuntura, terapia neural, magnetos, ozono, dióxido, cualquiera de estas cosas que tenemos en este momento. Para poder entenderlo, vamos a ver la unidad, la estructura y vemos al lado las terapias. Vamos a forma rápida y muy sucinta a entender los cuerpos o tipos de energía que existen esenciales y tenemos los tipos de terapias al lado. Entonces, las terapias son muy sencillas de entender. Lo molecular afecta a lo molecular, entonces las terapias que son moleculares, esencialmente moleculares, la medicina convencional, la medicina herbal o fitoterapia, la homeopatía, de bajas diluciones, de 1, de 2, hasta de 3 esencialmente. Luego vienen las electromagnéticas, donde actúa homeopatía, de 3 a decimal 23, hasta el número Avogadro, actúan en electromagnético. Terapias magnéticas, ozono, acupuntura, homeosinatría, terapia neural, oxigenoterapia, ontogénero focal. Es decir, tenemos, y en esa estructura del electromagnético, cada una de esas terapias actúa en un sitio diferente. Porque son sinérgicas. Como actúan en sitios diferentes, se suman, no se contraponen. Son terapias electromagnéticas. A nivel gravitacional son la sanación pránica, etc. Emocional, las flores de Bach. A nivel mental, las
psicoterapias transpersonales, la logoterapia en el sentido de Viktor Frankl u otras más. Hay muchas más. Y a nivel de cuerpos e improntas o genético virtual, homeopatía de altísimas diluciones, LM6 o centesimal de 50.000, cromoterapia frecuencial, musicoterapia, musicosofía, biofotones, sintergética, radiónica, medicina de la autoconciencia, láser frecuenciado, sanación, oración, yoga, meditación, cualquier cantidad de posibilidades. Entonces, con un mapeo, uno al actuar terapéuticamente va más o menos entendiendo a qué nivel está uno actuando y qué está modificando con lo que está haciendo. Y luego va a ver el impacto a nivel de la materia, que es donde está la enfermedad. Una de las medicinas que actúa a todos los niveles es, uno, la homeopatía. Actúa en todos los niveles, desde lo puramente molecular hasta los improntas. Otra forma de medicina que también actúa en todos los niveles es la ayurveda. La ayurveda actúa desde lo molecular hasta el cuerpo genético o virtual, porque el cuerpo esencial, que muchos llaman yo superior o Dios en nosotros, nunca enferma. Estos son los niveles de improntas para abajo, donde hay algún tipo de desorden o enfermedad como tal. Para finalizar, vamos a integrar el enneagrama. El enneagrama lo integramos de una manera muy sencilla. ¿Cómo integrar un concepto como ese dentro de esto? El enneagrama que nosotros trabajamos es un enneagrama integrado. También hacemos una integración de muchas propuestas metodológicas, desde la de Claudio Naranjo y Oscar Ichazo, que acaba de morir recientemente, y el sufismo, que hace parte de la teosofía islámica y demás, de manera que lo trabajamos con el criterio de propiciar las trascendencias tanto de la enfermedad como de la vida de los seres humanos. Que la vida tenga un sentido, que tenga una razón de ser fundamental. Entonces, el enneagrama lo comenzamos a aplicar de manera muy sencilla. En la práctica, lo aplicamos para el estudio de sí mismos, y eso implica que al hacer un proceso de trabajo con la herramienta, porque es una herramienta concreta, como un martillo, empieza con un reconocimiento a través de cómo estoy constituido formado. ¿Cómo así? Si yo me paro frente a un espejo y me doy cuenta que soy un barco, ¿para qué sirvo? Si me paro frente a un espejo y me doy cuenta que soy un avión, ¿para qué sirvo? Si me doy cuenta que soy un carro frente al espejo y me veo, ¿para qué sirvo? Reconociendo cómo estoy constituido y formado, sé cuáles son mis funciones. Es decir, empezamos reconociendo que somos seres creados, diseñados con un propósito superior. De donde una de las bases filosóficas conceptuales de la holontología es, entre otras, el sufismo. Ciencia que estudia, y la holontología es una ciencia que estudia la unidad del ser humano y el ser humano como una unidad integrada e indivisible. Entonces, volviendo a la estructura, a la unidad y su comprensión terapéutica, vamos a tomar el ejemplo ahora de la mamushka. Entonces, como estamos en imagen y semejanza, eso dice la Biblia, ¿no? Que estamos en imagen y semejanza, entonces digamos que las mamushkas o matrioscas son a imagen y semejanza, pero con diferentes tipos de energías. Pero la forma, entre comillas, es muy similar. Entonces, cuando yo hago el continuum de revisión de cada una de ellas, me doy cuenta que las formas son similares. Yo en esta mamushka no puedo meter un cuadrado de la misma dimensión. No va a caber. Tiene que ser la misma forma y abrirla para poderla meter. Entonces, viendo la información de los cuerpos que nos componen, tenemos el ejemplo de la cochero, caballo y carruaje. Entonces, aquí entendemos un poquito más cuáles son los niveles de intervención. ¿Qué quiero estudiar más? Con el enneagrama. Puedo estudiar todo, puedo estudiar cada una de ellas, pero nos concentramos en una de ellas. Nos concentramos en estudiar esencialmente uno de esos aspectos de los diversos cuerpos energéticos que se llama cochero y el otro que se llama pasajero. Entonces nos concentramos con el enneagrama en estudiar cochero y pasajero. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué hacemos entonces con base en ello? Igual, aplicando el ejemplo de las mamushkas y demás, vemos que la mamushka que está afuera se parece a la mamushka que está adentro, ¿o no? Muy similar. Usualmente tienen el mismo vestido, casi siempre los mismos colores, etc. Entonces, digamos que por la forma de afuera yo puedo inferir la forma de adentro. Es decir, que lo que yo veo afuera molecular y su forma, su morfología,
me puede decir exactamente cómo es la forma del cuerpo esencial, cómo es la forma del cuerpo mental, cómo es la forma del cuerpo emocional. Entonces, concentrados en ese estudio y en esa visión de la correlación, vemos que las dos figuras que se aparecen aquí son la del cochero y la del pasajero. Son diferentes a todas las demás. Entonces, son diferentes al carruaje, son diferentes al caballo, etcétera, etcétera. Entonces, con base en ese concepto, podemos hablar de que tenemos 7 formas diferentes de energía o 7 cuerpos que podemos estudiar a través de la figura del eneagrama. ¿Qué hacemos nosotros en el trabajo con eneagrama? Ir entregando elementos o rasgos característicos de las estructuras y las personas van con esos rasgos, van armando su propio dibujo para que se reconozcan como frente a un espejo. Es decir, va apareciendo los rasgos perfectos de quién sí soy yo verdaderamente. Entonces, aquí el eneagrama se utiliza como una herramienta específica y la comenzamos a estudiar detalladamente para entender cómo estamos constituidos y también nuestras fortalezas y debilidades que tienen que ver con enfermedades. Se constituye el ego, que es la parte del cochero, esencialmente con base en 3, instintivo, emocional y cerebral. Tienen una relación directa con las capas embrionarias del ser humano. Nosotros hicimos una investigación de 20 y pico de años, de las cuales hay libros publicados, donde hicimos una correlación entre esas tipologías y las enfermedades características que tienen mucho que ver con el origen embrionario. Entonces, aquí tenemos una estructura psicotípica o óptica, tenemos unas tríadas que el eneagrama trabaja, desde el eneagrama construido por Ichazo y por Cleo Naranjo y los americanos en su momento. Entonces tenemos estas 3 capas, de cada capa viene una característica psicotípica del ser humano y también biotípica, evidentemente, y hay una relación. Entonces, en esas tríadas, uno puede ir comenzando a configurar exactamente qué es lo que está pasando con cada uno, su estructura orgánica, dónde está. Entonces, ahí tenemos ya puesto en el eneagrama que los instintivos son endomórficos, que las emociones son mesomórficos y que los cerebrales son ectomórficos, y con todas sus características, desde la de Sheldon y todo, Kressinger y todo lo que han estudiado el tema. Entonces, yo puedo superponer las capas embrionarias con las enfermedades de las que son características de esas capas embrionarias. Por lo mismo, también molecularmente tenemos mapeado cuáles son las alteraciones neuroendocrinas por tipologías dentro del eneagrama. Por ejemplo, solamente una tipología que llamamos tipología 1, que es instintiva. Aquí tenemos características de enfermedades dadas por las estadísticas que nosotros tenemos de miles de pacientes. Migraña es característica. También es característica la fibromialgia de los pacientes. Tenemos colitis, o problemas de colopatía, diverticulosis, gastritis, problemas biliares, problemas de tiroides, artritis degenerativa ya a cierta edad, son características. La fibromialgia, por ejemplo, es característica junto con la migraña de esta tipología. Las hipolicemias también son características, son personas muy lábiles y enfermizas. ¿Cuál es la idea fundamental para cerrar? Somos como un vehículo. Yo como médico tengo que reparar. Tú como terapeuta tienes que reparar. ¿Cómo lo vas a hacer? Si no conoces la mecánica y la estructura del vehículo. Entonces nosotros identificamos a un paciente cuando llega como si fuera una marca, una tipología energética, que incluye la psicotipología del eneagrama. Yo sí sé que es un Mercedes o es un Toyota, ya yo conozco todas las partes y componentes físicos, mentales y emocionales del paciente. Su estructura fundamental, porque eso es mecánico. El paciente tiene otra cara, no es el ego, que es la parte del pasajero, pero eso es otra cosa. Entonces la mente la vemos como un órgano, como un cuerpo, como tal, que obedece a leyes universales. Y esas leyes están previstas y la vemos, Turing la estudió y vemos eso reproducido. Ahí está mi fotografía, nada más para que la vean, ¿no? Entonces, mi fotografía está perfecta, como se dan cuenta, igualitico, ¿no? Pero es matemático, completamente matemático. Entonces, nosotros vemos a la mente como un sistema, adicionalmente, vemos su estructura, incluso lo podemos aplicar como Charles Sturt, un psicólogo famoso, ecuaciones a la dinámica de comportamiento de las personas. Entonces, nosotros estudiamos en detalle con el eneagrama cuáles son las fijaciones, que es la parte mental, vemos cuáles son las características de cada uno de ellos, cuál es tu característica, porque eso nace contigo, eso no es un tema de aprendido, está en tu estructura. Ahora, vemos las fijaciones, las emociones vistas por las pasiones, cada uno tenemos nuestra pasión y nace con nosotros. Y
las compulsiones, que son las acciones o conductas que tenemos nosotros en general en la vida, y entonces vamos intentando explicar cómo es el tema. Pero eso aplicado a nivel de la odontología, ¿qué nos permite hacer? Entender mucho al paciente, de entrada, y sus orígenes. Cuando vemos esa marca, vemos una posible comprensión de revisión odontológica. Entonces, yo tengo un paciente que me muestra molecular artritis, ortopatías degenerativas, entonces tengo un lenguaje trascendente de la enfermedad, intento entender de dónde viene, si de orgullo o de resentimiento. Yo puedo intentar entenderlo de manera objetiva a través de la estructura eneatípica, de la tipología, hago otros test posibles y puedo entender una pedagogía de la enfermedad puesta en los signos y síntomas que tiene el paciente. Entonces, al final, eres una obra diseñada por Dios, pincelada por Dios, es lo más importante que hemos aprendido en este proceso. Y lo que queríamos cerrar era que empezamos el proceso del campus de verano con propuestas y paradigmas nuevos en esta nueva realidad. Esencialmente, darle las gracias por la atención y que disfruten este campo de verano y que aprendan muchísimo. Y me quedaré escuchando a mi querido y gran colega psiquiatra, doctor José María, que viene ahora, que es un hombre extraordinario, que seguramente dará una conferencia mejor que la mía. Un abrazo para todos, disfruten el campo de verano. Los invitamos al diplomado en terapias integrativas, medicina odontológica en Erama, que empieza en julio 23, y pueden simplemente, los informes lo pueden pedir en Comusap o en fungenesis.org. Así que abrazos para todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor, por tan maravillosa conferencia. Nos ha parecido realmente interesante. Muchas gracias por compartir con todos nosotros. Aquí nos ha llegado una pregunta en privado, dos de hecho, pero ya usted se adelantaba con respecto al diplomado. Y si quiere hacer alguna ampliación sobre la formación de cómo aprender este método, también que nos pueda comentar. Nos preguntan por acá sobre la odontología, si se integra todas las especialidades médicas y cuántas técnicas de la medicina china abarca. Sí, 5 minutos. Sí, básicamente la idea es muy sencilla. Yo siempre digo a mis estudiantes, miren, doctores, esto es muy simple. Si yo soy su profesor y soy digamos, como modelo conceptual, pero si yo tengo un problema en los ojos y yo le digo, mire, yo tengo un problema en la retina y voy a hacer una cirugía con láser. Yo no soy oftalmólogo, pero voy a hacer la cirugía con láser en su ojo. ¿Usted me dejaría? ¿O le dice al oftalmólogo que venga? Las especialidades deben existir. Lo que no se puede es perder la unidad. Las especialidades tienen que existir, jalonan el conocimiento y el crecimiento general. Lo que no podemos es perder y desprenderlas de la unidad integral. Es lo fundamental. Muy bien. Doctor, refería muchísimas gracias por la respuesta, hace unos minutos sobre el diplomado. ¿Es la única actividad formativa que tienen convocatoria ahora? ¿Realmente cómo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo es la metodología? Si se puede hacer, por ejemplo, online para algunos de miembros de nuestra comunidad que están en otras latitudes. Si nos pudiera ampliar un poco de información, independientemente que luego circularemos todas las referencias acerca de esta formación, que además nos parece muy interesante, se lo agradeceremos. Muchísimas gracias. Sí, se consigue toda la información en www.fungenesis.org. Ahí está toda la información, es virtual esencialmente. Algunos que pueden estar presencial, haremos seminarios como el Despertar, por ejemplo, que son 3 días de inmersión, de trabajo sobre el eneagrama aplicado al ego y a las enfermedades de forma muy concreta. Y vamos direccionando de acuerdo al grupo que tengamos y sus intereses propios. Pues son 3 días de inmersión en una finca cercana a Bogotá, o si lo hacemos, habíamos pensado hacerlo en España y en Suiza, pero el tema de la cuarentena nos ha complicado un poco. Vamos a ver si lo podemos hacer. De pronto hasta en Camboya, ¿cierto? Podemos hacerlo en Camboya. Es una posibilidad con el profesor que es el que tiene la gente en Camboya. Lo importante es, primero vamos a hacerlo virtual y después vemos cómo concitamos grupos, porque hemos hecho 250 seminarios en estos 30 años, donde hacemos las investigaciones para poder correlacionar la psicotipología con la forma física. Eso está con trabajos experimentales, fotografías, mediciones antropométricas.
Hemos sido un trabajo muy juicioso de intentar construir una hipótesis de la que partir para hacer la explicación. Virtual, empezamos el 23 de julio. La información la consiguen en infogenesis.org, en info@comusa.org o directamente en la página www.fungenesis.org. Están todos invitados y los esperamos en el curso. Empiezo a dictarlo yo el 23 de julio. 23 de julio. Excelente, nos quedamos con estos apuntes y Muchas invitamos gracias. a todos que sigan esta información. Igualmente intentaremos poner en los comentarios de esta transmisión en vivo. Despedimos al doctor, que estoy segura que tendrá muchísimas labores y bueno, Sí, seguimos gracias. con el campus Muy de verano. amable. Muchas gracias, doctor A Isignacio. ustedes, muy gentil. Gracias. Hasta luego.